de la República y las Naciones Unidas, quienes tengan que tomar la decisión, es que si estamos contemplando la necesidad de una política criminal de largo plazo, quizás sería una buena idea plantear que la CSIC, en un paquete que incluiría la Oficina de Droga y Delito, que estuvo ayer firmando un convenio con el Gobierno, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la UNICEF, la UNICEM y todo el sistema de Naciones Unidas, le ofrezca a Guatemala un paquete de largo plazo de seguridad y justicia, y a cambio Guatemala se comprometa frente a la comunidad internacional a reformar la Constitución, a hacer una verdadera carrera judicial, una carrera fiscal, a depurar la Policía Nacional Civil, es decir, las grandes asignaturas que no se abordan en el corto plazo y que son una demanda de los ciudadanos guatemaltecos. Ese es el contexto. Me gustaría, doctor Castesana, miren, nos han llegado una cantidad de preguntas, algunas le quiero trasladar rápidamente de algunas personas, en este caso Fernando Barrios, habla específicamente de todo el proceso en la elección del director del Instituto de la Defensa Pública Penal, habla puntualmente Blanca Stalin, que cómo va a continuar en este caso, si nuevamente hará algún trabajo específico para esta investigación, solicita que las reuniones se lleven a cabo en un sitio completamente sin nexos con el instituto, como se dice en el proceso de elección de magistrados. ¿Cómo está este tema específicamente? Mire, tanto en el caso del Instituto de la Defensa Pública Penal, como en la Fiscalía General, como en las Cortes Suprema y Cortes de Apelaciones, nosotros procuramos mantener una prudente abstención porque creíamos que lo bueno para el país era que las comisiones, la sociedad civil, las instituciones hiciesen la tarea. Tuvimos que intervenir cuando comprobamos que no estaba siendo así, que había algunos casos, no todos, pero algunos en los que se estaban proponiendo personas claramente no honorables, y eso pues nos granjeó también algunos contratiempos importantes, porque se trata precisamente de las mismas contrapartes con las que luego nos toca trabajar. Es decir, nosotros tuvimos que tachar personas que hoy son magistrados de la Corte Suprema, y es una tarea ingrata para quien luego tiene que litigar, pero sentimos que era nuestro deber. Estamos participando en el proceso de la elección del fiscal general sin candidatos, sin proponer a quién hay que poner, pero sí vigilando que no llegue nadie que el país no se merezca, que el país no tenga luego que lamentar. En el caso de la Defensa Pública Penal, igual, se está convocando, o se ha convocado ya la nueva comisión de postulación, se iniciará el proceso, volveremos a estudiar las candidaturas, no señalaremos ningún candidato, pero sí señalaremos a quienes de manera notoria no sean idóneos para el cargo. Bueno, aquí nos pregunta Aida Porres, dice, aún con la investidura de total autonomía y respetabilidad de su gestión y sin mencionar nombres, la leo tal cual está escrita, ¿habrá alguien o algún sector específico, supuestamente en nombre de personas particulares, gobierno, cúpula empresarial, narcotráfico, que se haya atrevido en nuestro país a amenazarlo, presionarlo o hasta intentar sobornarlo para dejar de investigar algún caso de alto impacto? La verdad que intentos de soborno no ha habido ninguno. Amenazas, digamos que van en el sueldo. Nosotros somos responsables, no somos temerarios, sabemos cuáles son los peligros que afrontamos, y no soy solo yo. Piensen, por ejemplo, en los guatemaltecos que trabajan con la comisión. Esos sí están expuestos, esos sí están asumiendo un riesgo, pero somos profesionales, es el mismo riesgo del bombero que entra en un edificio en llamas. Somos personas razonables, medimos los peligros, tomamos nuestras precauciones y hacemos la tarea, porque es lo que hemos venido a hacer. Lo que ha producido quizás sorpresa y tanta reacción es que muy poca gente esperaba que nos tomásemos al pie de la letra el mandato. Y hay mucha gente que todavía duda diciendo, ¿y por qué se meten con este grupo y no con este otro? Mire, tenemos recursos limitados, también tenemos una cierta lista de espera, abordaremos los casos conforme los casos vayan madurando, y uno no los resuelve cuando quiere, sino cuando el caso se deja. Es lo que nos preguntan también respecto del asesinato de Jalil y Marjorie Musa. Qué bueno que tuviéramos ya la respuesta, no la tenemos todavía. ¿Se está investigando? Yo confío, el caso la CSIC, sí, por supuesto, lo tenemos, y yo confío en que vamos a poder resolverlo en un corto plazo, pero no podemos dar los resultados cuando nosotros quisiéramos. Nuestra agenda está en función de los acontecimientos, de la ayuda que recibamos, de la colaboración de los testigos, del resultado de las pruebas de policía científica, de manera que tenemos una agenda, procuramos seguirla, creo que estamos haciendo un trabajo riguroso. Insisto, no trabajamos para la opinión pública, a veces haremos cosas populares y a veces haremos cosas que no se entiendan, pero nuestros mecanismos de control, porque también se dice, hacen lo que les da la gana y no responden ante nadie, son muy estrictos. Yo no he recibido nunca una indicación del secretario general de lo que tenemos que hacer o no hacer con los casos, pero sí tenemos un seguimiento constante y muy riguroso de que no hagamos ninguna tontería. Si nosotros hubiéramos roto las reglas del juego de una manera significativa, el secretario general a mí me hubiera destituido fulminantemente.
y eso puede ocurrir mañana. Que es a quien usted responde, en claro, definitiva, claro, a la autoridad, claro. al responsable. Pero eso es lo que le da tranquilidad a los guatemaltecos, de que nosotros no reportamos a nadie en Guatemala, ni siquiera al presidente de la República. Aquí hay una pregunta más, bueno, se las voy a trasladar, mire, son un montón para que usted las pueda leer, muchas traen celular, correo electrónico, si su equipo de comunicación las quiere responder adelante. Dice, ¿qué va a pasar con la investigación del desvío del Congreso, el desvío millonario? Dice si lo va a investigar o no, por qué no se ha tomado ese caso, se ha planteado que lo pueda investigar la CICIG. Mire, ese es un ejemplo importante y si lo comparamos con el caso del expresidente Portillo, explica muchas cosas a la gente que con buena fe se hace esa pregunta. Un caso de pura corrupción está fuera de nuestro mandato. No importa lo grande que sea el caso, la cuantía de lo defraudado o la importancia de los personajes involucrados. Nosotros acusamos al expresidente Portillo porque sustrajo fondos del Ministerio de Defensa para una estructura criminal que se llama la Cofradía. Es esta última parte la que justifica nuestra presencia en el caso. En el supuesto del MDF, hasta donde sabemos, se trataría de una conducta fraudulenta pura, sin financiación de ninguna estructura criminal, por lo tanto está fuera de nuestro mandato. Insisto, nosotros somos muy estrictos en los casos que elegimos precisamente para que no nos tumben después en los tribunales y en este caso no encontramos ninguna razón, por importante o trascendente que sea desde otro punto de vista el caso, para tomarlo como nuestro. A veces los casos nos salen al encuentro por el camino, como nos ocurrió con el asesinato del abogado Rodrigo Rosemer, pero procuramos elegirlos, a veces con tiempo y a veces sin tiempo, pero siempre dentro del mandato. Por último, doctor Castresana, independientemente se prorrogue o no, o en esta nueva figura que se podría crear, pero lo cierto es que es septiembre de 2011, la fecha en que la CICIG termina su trabajo en Guatemala. ¿Cómo deja usted o cómo queda el sistema judicial, en realidad todos aquellos organismos que intervienen en la seguridad y en la justicia del país? Hay un gran temor, esa pregunta que dice, bueno, y después de la CICIG, ¿qué pasa? ¿Retrocedemos? ¿En qué estado vamos a quedar cuando la CICIG ya no esté en Guatemala? ¿Cómo piensa usted que esto, hay alguna garantía de que esto continúe o no? Para nosotros es muy claro, yo vuelvo a decirle, lo que el secretario general quiera negociar con el presidente es una cosa de ellos, le tiene usted que preguntar a ellos. El horizonte de la CICIG es septiembre de 2011. En ese entonces nosotros tenemos que haber consolidado eso que ustedes están viendo, unos jueces, unos fiscales y unos policías transparentes, confiables, bien preparados, comprometidos con el país, de los que ustedes pueden sentirse orgullosos. Es una realidad incipiente todavía, que se puede disolver a los 3 meses de haberse marchado la CICIG si ustedes no toman la responsabilidad de apoyarla, de consolidarla, de darles los medios materiales y el apoyo de la opinión pública que esos héroes, porque son verdaderos héroes, que están haciendo el trabajo en condiciones muy difíciles, requieren de ustedes. Si Guatemala le apuesta a esa semilla que nosotros hemos sembrado en todas las instituciones del sistema de justicia y la consolida, va a crecer y va a crecer fuerte. Si no, a los 3 meses de irse la comisión no queda nada. Usted es una persona honesta, ¿verdad? Yo procuro. Entonces, en honor a su honestidad, le hago una pregunta fuera de su rol como responsable de la CICIG. Cuando usted viaja a su país de origen o a otro lugar y alguien cualquiera le pregunta, ¿cómo es Guatemala? ¿Usted qué dice? Yo digo que Guatemala es un país con un enorme futuro, porque más de la mitad de su población tiene menos de 25 años. Y la sociedad civil ha empezado por primera vez a entender que los cambios que el país necesita se pueden hacer, y que se puede jugar por las reglas, y que se le puede apostar al Estado de Derecho, que esto ya no es sálvese quien pueda, pero eso necesita un esfuerzo permanente de los guatemaltecos. La pregunta es, ¿dónde estaban los guatemaltecos en los momentos más críticos de esta comisión? Nosotros no estamos haciendo el esfuerzo en interés de las Naciones Unidas, ni de la ONU, ni de las personas que integran la CICIG. Estamos trabajando para los guatemaltecos, pero si ustedes no toman las riendas de su destino, al cabo del rato no queda nada. Doctor Castresana, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, ha sido muy amable. Bueno, fueron un poquito más de los 20 minutos, pero habían muchos temas para abordar con usted. Gracias por darse su tiempo para venir a platicar con nosotros. Ha sido muy amable. El doctor Carlos Castresana, el responsable de la CICIG en Guatemala.